¿Qué quiere Dios de la humanidad? ¿Qué desea para el hombre que creó? Estas son preguntas de las que sin duda debemos atendernos. Para comenzar nuestra reflexión, nos hacemos la siguiente pregunta: ¿tendrían algunos hombres mayor conocimiento de las cosas del Creador? Comencemos con la historia de la nación de Israel. Llamado por muchos como el reloj de Dios en la tierra, podemos observar algunos datos, entre los que más llaman la atención. Vamos a ver. Conquistas antiguas descritas como solo posibles gracias a la intervención divina y que parecen repetirse en la historia reciente. ¿Y qué pasa con las victorias en guerras consideradas imposibles de conseguir? Estos son hechos indiscutibles. Más aún, las profecías milenarias tan claras sobre el pueblo israelita, donde se afirma que se difundirían por todas las naciones, teniendo como causa su terrible desobediencia, incluso después de que Dios les había revelado tanto de sí mismo. Como sabemos, esto sucedió, se extendieron por todo el mundo. Por otro lado, en cambio, otra profecía que afirmaba que en un determinado momento de la historia serían traídos nuevamente por Dios a su territorio. Esto también pasó. ¿Podríamos entender todo como una mera coincidencia? Aún respecto de este regreso, en otra profecía dada por Dios al profeta Isaías, capítulo 66 verso 8, se proclama lo siguiente: ¿quién ha oído tal cosa? ¿Quién ha visto tales cosas? ¿Pueden hacer una nación en un solo día o pueden hacer un pueblo en un instante? Porque Israel todavía estaba de parto y dio a luz a sus hijos. Esto sucedió en 1948, en una decisión de la Asamblea de la ONU. Se entiende que el trabajo de parto se trata de todo lo que sucedió e involucró a los judíos desde el primer siglo de nuestra era hasta que regresaron a su tierra. También tenemos increíbles citas proféticas sobre la venida de Jesucristo, Hijo de Dios, pero en la condición de Hijo del Hombre, es decir, humano como nosotros, viniendo a establecer una nueva alianza. Cabe decir que hechos como estos, a pesar de ser notorios, no han sido objeto de estudio ni consideración por parte de quienes se consideran sabios y son contrarios a la fe, ya que o no les interesan, o huyen de las cosas que conciernen al Creador. Lo cierto es que profecías como las mencionadas y ocurridas, independientemente de tener la fe solicitada por Dios, validan en gran medida el libro sagrado del judaísmo, la Torá y en consecuencia el Antiguo Testamento y el propio Nuevo Testamento. Siguiendo y ahora, hablando de eventos considerados como sobrenaturales en muchas religiones, se puede decir que estos eventos parecen constituir un plus en la vida del seguidor, algo más muy importante para quien lo experimenta y quien viene a fortalecer su creencia y en el libro o textos sagrados de su religión. Sin preocupación por el orden, me vienen a la mente algunos ejemplos, veamos. En las manifestaciones en la religión espírita, que se dice que provienen de los espíritus de personas fallecidas, traerían, por ejemplo, información o incluso acciones directas de los espíritus en la búsqueda de soluciones o de ayuda entre sus practicantes. Hechos similares también se conocen en la actividad de los llamados chamanes o hechiceros de algunas culturas, quienes recibían revelaciones espirituales con la intención de informar, profetizar y traer curas, entre otras cosas. Continuando, son interesantes las experiencias de otros grupos o personas espirituales, quienes relatan la guía recibida, proveniente de un plano superior, a través de aquellos a quienes llaman guías. En esto hay incluso una cierta diversificación, ya que algunos grupos los tratan como civilizaciones extraterrestres mucho más avanzadas. Por cierto, debemos resaltar que no son pocos los científicos que declaran haber recibido ayuda sobrenatural en su elaboración de diversas teorías y logros científicos. En algunas religiones orientales encontramos prácticas llamadas trascendentales, así como textos antiguos que revelan acontecimientos fabulosos a lo largo de la historia. También hay que decir que en las civilizaciones de origen latino y antiguo se describe mucho sobre contactos y otras cosas que serían proporcionadas por seres provenientes de las estrellas. Entre las tres religiones principales encontramos en el Islam la práctica ciertamente ferviente de las enseñanzas del Corán, pero no claramente el testimonio de experiencias individuales. Mientras tanto en el cristianismo, según los dones espirituales bíblicos, las experiencias sobrenaturales están presentes en la vida de muchos seguidores, notablemente en la rama evangélica,
Sin olvidar la raíz mayor que es el catolicismo, con muchos relatos a lo largo de la historia. Ya en la iglesia primitiva, avaladas por textos bíblicos, encontramos grandiosas manifestaciones de Dios en la vida de quienes creían. En un tipo de pregunta que no quiere callar. Si realmente existe una vida celestial después de la terrenal, a muchos de nosotros nos surge la pregunta, ¿qué fe, religión o verdad permite al hombre recibir la promesa de su continuidad de vida espiritual? ¿Serían todas prácticas de fe? ¿Algunas más, otras menos? ¿O excepcionalmente, solo una de las creencias? Seguramente encontraremos respuestas que se dividirían en todas estas opciones. Ante esto, si creemos o queremos creer en un camino verdadero, ¿qué debemos hacer? La respuesta es ponerse de todo corazón ante el Creador, exponiéndole este deseo y paralelamente, buscar conocer, experimentar, pedir confirmación y esperar, perseverando con la fe en Dios. Él es el que promete, diciendo, y me buscaréis y me encontraréis, cuando me busquéis de todo vuestro corazón. Y también para que reflexionemos, surge la pregunta, entre las religiones, ¿cuál sería la más radical? Tenga en cuenta que no nos referimos al radicalismo que resulta en terrorismo, resultado de una acción diabólica. Aquí estamos hablando de radicalismo respecto de los puntos esenciales de una fe. Aclarado esto, se observa que cuando hablamos de religión o fe como lo más radical, por varios motivos, es seguro que la gran mayoría mencionará la religión del Islam. Sin embargo, cuando analizamos algunos puntos, descubriremos que en realidad, el verdadero cristianismo tiene mucho para ser la fe más radical de todas. Veamos, el más radical solo podría ser aquel cuyos puntos esenciales de fe parecen más una locura, en comparación con la sabiduría y el entendimiento humanos. Básicamente, ¿cuáles son estos puntos esenciales? Empecemos por la afirmación del jefe de la Iglesia. Jesucristo dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre Creador, sino por mí. Juan 14 versículo 6. Ahora bien, esta afirmación deja muy claro que no habría otra verdad, es el único. Además, no habría otra forma de llegar a Dios, ni de tener vida eterna en su presencia. Ante esta afirmación, el famoso dicho popular de que hay muchos caminos que conducen a Dios, se derrumbaría por completo. Jesús fue anunciado como el Hijo unigénito del Creador, es decir, Dios mismo que vino a la tierra, en forma y condición de hombre sujeto a las mismas cosas, nacido de una mujer virgen que quedó embarazada por acción del Espíritu Santo, una de las tres personas de la Trinidad cristiana. Entre otras cosas, también se proclamó que vendría como el Santo Cordero, un hombre puro, sin pecado original, ya que no fue el hombre quien lo generó, y que no pecaría durante su vida. Así, su sacrificio satisfaría y eliminaría la ira del Creador de aquellos por quienes había venido, los judíos. Jesús fue rechazado por su propio pueblo y este pueblo conocía a su Dios, practicaba el libro sagrado de la Torá. De nada sirvió ver y oír todo lo que proclamaba y los milagros que realizaba. Ahora mire, este rechazo de su pueblo hizo posible que todos los llamados gentiles, es decir a toda la humanidad, fueran invitados a disfrutar de la gracia ofrecida, de esto don inmerecido. Así, aquellos que creyeran se salvarían y se convertirían en hijos y herederos de todas las promesas del Creador, incluida la de la vida eterna. Ciertamente, mucho de lo que según la Biblia está reservado a los creyentes, no nos es posible comprenderlo en esta vida terrenal. De todo modo, su sacrificio muestra que los realizados en la antigüedad, con el uso de animales puros, eran solo figuras que retrataban esta futura nueva alianza, siendo este el único sacrificio posible para rehabilitar al hombre ante el Creador, transformándolo en hijo de Dios. Está escrito que los judíos somos las ramas originales de la higuera, que es Israel y que nosotros, los gentiles, luego fuimos injertados en la higuera. Cabe decir que, tal como se profetizó, los judíos llegarán a reconocer a Jesús como su Mesías tan esperado. Según las señales que ya estamos experimentando, esto estaría a punto de suceder. Primero, habrá un gran error con el falso Mesías, luego, Israel se encontrará rodeado por ejércitos de varias naciones enemigas y, a punto de ser totalmente destruido, Jesús, con su hueste de ángeles vendrá en su ayuda,
cuando ocurrirá el conocido Armagedón. Como los judíos son las ramas originales y legítimas de la higuera, las promesas de Dios específicas para Israel permanecen para sus remanentes. Ahora bien, después de citar todos estos puntos esenciales del verdadero cristianismo, uno puede preguntarse más propiamente, ¿tendrían razón los que no creen en considerar estas cosas como una locura, sin lógica, ni sentido común? Es una buena pregunta, ¿no? Sin embargo, es bueno saber que para Dios es la sabiduría establecida por Él para quienes desean la salvación. Como hemos visto hasta ahora, ser salvo para la vida eterna es pura gracia, un regalo inmerecido, no proviene de obras, sino más bien, por la fe en Jesucristo y su Evangelio. Entonces, en este contexto, ¿qué consideración se debe dar a la práctica de buenas obras? Sin duda los convertidos, incluso como consecuencia de esto, deben hacer buenas obras, pero en este caso para glorificar a su Dios. ¿Qué pasa con los demás que también hacen buenas obras? Como se puede deducir de la enseñanza bíblica, todo lo que sembréis, recogeréis sus frutos en esta vida, siempre que no sean por falsa piedad, desprovistos de verdadera compasión y amor, por querer justificarse socialmente. Sobre ser bueno o malo. Es interesante lo que muchos estudios sociológicos dicen sobre este tema, teorizando que una persona buena o mala, con tal o cual naturaleza, más grave, menos grave, tendría que ver con circunstancias, traumas violentos, ambientes y otros hechos específicos de la vida del individuo. Esta debe ser la enseñanza de que no se debe juzgar a nadie, ya que nadie puede decir, por ejemplo, yo no haría esto, o no sería aquello. Todos nacemos con la misma semilla del mal, por así decirlo, insertada en nuestro ADN. Continuando y avanzando en el tema propuesto, surge otra pregunta. ¿Los verdaderos discípulos cristianos solo tendrían fe? De hecho, la fe es lo más importante, porque, sin fe es imposible agradar a Dios, porque quien se acerca a Él debe creer que Él existe y que recompensa a los que le buscan. Hebreos 11 versículo 6. Sin embargo, hay muchos cristianos, cuya fe en Jesucristo se suma y fortalece con elementos muy fuertes. Como resultado de la intimidad con Dios, reciben confirmaciones y experiencias sobrenaturales dadas por el Espíritu Santo. Esto ocurre mediante la práctica de los dones espirituales concedidos como se describe en 1 Corintios versículo 12 y también, según su voluntad, cuando se obtiene respuesta también de manera sobrenatural, a alguna aclaración o duda solicitada en la oración o, por iniciativa del Espíritu Santo. De hecho, esto también refleja la promesa escrita en Jeremías 29 versículo 13, que dice: Y me buscaréis, y me encontraréis, cuando me busquéis de todo vuestro corazón. También como dice en Romanos 8 versículo 16, refiriéndose a los convertidos. El Espíritu Santo mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos de la gracia, por lo tanto, somos hijos de Dios. Vale recordar que antes de lo que se llama nuevo nacimiento, todos somos criaturas de Dios, ver Juan 1 versículos 12 y 13. ¿Cómo sabemos que estas experiencias vienen de Dios mismo? De hecho, puede venir de otra fuente, es decir, de otro reino, el de las tinieblas. Sin embargo, la certeza llega a través de la referencia bíblica, además de la confirmación del mismo Espíritu Santo, quien habita en el espíritu de los que nacieron de nuevo y otorga la certeza de que solo quienes lo viven saben. Para terminar, algunas conclusiones. Por desconocimiento, la mayoría de las personas tienen el concepto de que los cristianos que tanto testifican de Jesucristo se manifiestan de esta manera, simplemente porque han adoptado la Biblia y la predicación como elementos de su fe. En otras palabras, sería solo una cuestión de elección de cada uno y, si fuera una elección, también podría optar por otra fe. Es cierto que podrían elegir cualquier otra fe, y esto suele suceder. Por supuesto, creer en la Biblia es fundamental y ciertamente, la predicación tiene su papel. Sin embargo, todo esto está cubierto por un plan espiritual de Dios. Hay una declaración bíblica que marca una de las diferencias en relación con cualquier libro de otra fe. En Hebreos 4 verso 12, dice así: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más penetrante que toda espada de dos filos, y que alcanza hasta partir el alma, y aun el espíritu, y las coyunturas y tuétanos,
y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. También otro pasaje bien conocida por todos y expresada por los de fe, que aunque parece simple, es muy completa y verdadera, dice simplemente, Dios es fiel. Esta no es una declaración bíblica vacía, sino mucho de lo que Dios concede a los fieles en la intimidad espiritual, como ya se ha descrito aquí. ¿Y las intolerancias religiosas? En definitiva, existen, incluso por parte de los cristianos fieles, y siempre revelan falta de amor y respeto por los demás. Sin embargo, hay una realidad que también es importante que todos conozcan. A través de la revelación espiritual, parte de los dones concedidos a los fieles, se sabe cuando alguna práctica es procedente del reino de las tinieblas. De ahí que solo sea obligación advertir, sin embargo, con el indispensable amor y respeto porque, como está escrito, no es por la fuerza, ni por la violencia, sino por el Espíritu de Dios. Quienes llegan a este camino que es Jesús, son enseñados por la palabra a no jactarse ante los que aún no se han convertido, pues ellos también estuvieron del mismo lado y, su papel como discípulo, es ser instrumento del Espíritu Santo para que más personas lleguen al conocimiento de la verdad. Inclusivamente a veces se escucha cosas que se sabe son tremendamente absurdas, de completa ingenuidad frente a la verdad que se sabe, es necesario comprender y actuar con madurez a favor de la persona, ya sea a través de la predicación o de la oración. Todos tenemos ejemplos de esto. Recuerdo, hace años, ver un artículo en televisión con un productor musical, escritor y tantas cosas más, una persona por la que siempre tuve una gran admiración. Además de todas sus capacidades, lo vi como una persona radiante, expresiva, de esas que contagian gratamente a quien los escucha. Luego empezó a hablar de su habitual placer en ver las presentaciones musicales gospel de esos conocidos coros en iglesias bautistas de Nueva York. En su comentario final, terminó diciendo que esa gente encaja mucho más en las religiones africanas de Terreiro, Umbanda y otras así, y no en la tontería de ser cristianos evangélicos. No hay duda, ciertamente ganaría mucho, si dedicara un poco de su tiempo a la búsqueda de la verdad. Después de todo, el sacrificio de Jesús también fue por él. Para finalizar este tema sobre lo que desea el Creador de la humanidad, ¿cómo es para aquellos que nunca han escuchado de Jesús y su Evangelio? Según el texto bíblico, el Evangelio debe ser predicado en todo el mundo, pero, aquí solo por ejercicio, imaginando a alguien que nunca ha escuchado predicar el Evangelio de Jesús, ¿cuál sería la consideración divina del mismo? Dios es el único justo, se deduce que la balanza para esta persona tendría alguna diferencia. Vale la pena pensar en lo que dice el texto bíblico, al expresar que todos los demás son condenados, no estarán en el presencia de Dios. Pero, nada se compara con el destino de los salvos, sobre quienes ni siquiera la muerte segunda tiene poder. Apocalipsis 20, verso 6. De hecho, quienes deberían preocuparse mucho más, son aquellos que se cansan y muchas veces evitan escuchar a estas personas que tanto insisten en anunciar que Jesús está a la puerta. Hay que recordar que todos también están invitados a mirar las señales que suceden en todo el mundo. La Biblia te aconseja: prepárate para encontrarte con el Señor tu Dios.